Aquella noche, cuando el cielo de Cancún parecía pintado a mano, iluminado por haces de luz que cortaban los rascacielos como si quisieran alcanzar las estrellas, Enzo de la Croix descendió de su Lamborghini, como quien baja de un trono, el salón del Hotel 5 Estrellas, de su propia cadena, por cierto, rebosaba de voces, copas tintineando, sonrisas fingidas y perfumes demasiado caros como para ser recordados al día siguiente. Él entró como un rey que conoce bien el poder que tiene, alto, con un cuerpo esculpido por horas de gimnasio y una genética envidiable, vestido con un traje italiano a medida, barba bien recortada y unos ojos grises que parecían saber demasiado. No necesitaba hablar para hacerse notar. Enzo era el tipo de hombre que callaba una sala solo con su presencia, y lo sabía, siempre lo supo. En la mesa más codiciada de la noche, rodeado de empresarios, políticos y socialites, Enzo alzó su copa con una sonrisa ladeada, una de esas que ya había roto más corazones de los que él mismo se molestaba en contar. Sus amigos lo conocían bien. Enzo no creía en el amor. Para él, los sentimientos eran debilidades, distracciones que los débiles usaban como excusa para no triunfar. Las mujeres eran como inversiones, evaluadas, elegidas y descartadas una vez cumplido su propósito. Ninguna lo desafiaba, ninguna se resistía, y eso lo aburría. «Apuesto a que esta noche logro que cualquier mujer aquí salga conmigo», dijo, con tono provocador, mientras recorría el salón con la mirada, lleno de desprecio. «¿Cualquiera?», replicó Arthur, su socio, con una sonrisa cínica. «Cualquiera», repitió Enzo, bebiendo el vino tinto como si fuera agua. Fue entonces cuando un camarero tropezó discretamente junto a la mesa, siendo inmediatamente corregido por un maître elegante. Al fondo, entre bandejas de canapés y copas de champán, una figura se destacaba precisamente por no intentar destacarse. Una joven de cabello castaño oscuro, recogido en un moño desprolijo, piel dorada por el sol, mirada cansada, uniforme sencillo de camarera y zapatillas desgastadas. Cargaba una bandeja con bebidas, con movimientos ensayados, de quien repite lo mismo cientos de veces. Sus ojos no buscaban a nadie. Estaban fijos en el suelo, en el equilibrio, en la rutina, invisible para todos, excepto para Enzo. «Esa de ahí», señaló con el mentón. «¿La camarera?», rieron sus amigos. «Exactamente. Haré que salga conmigo antes de que termine la noche». Las carcajadas resonaron como un brindis a la locura. No porque ella fuera fea, todo lo contrario. Había una belleza intensa en esa sencillez sin vanidad, sino porque todos sabían. Mujeres como ella no miran a hombres como él, y hombres como él no se mezclan con mujeres como ella. Pero allí estaba Enzo de la Croix, el rey de un imperio de lujo, a punto de entrar en un juego que no sabía cómo perder. Una apuesta lanzada entre copas y orgullo. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa mujer no era solo otro reto, era una revolución a punto de estallar, y él estaba a punto de caer por algo que jamás había previsto, el amor verdadero. Mientras el mundo giraba con prisa, alimentado por cifras, egos y aplausos fáciles, había una joven que caminaba a otro ritmo, un ritmo silencioso, hecho de horarios apretados, ampollas en los pies y sueños guardados muy dentro del pecho. Su nombre era Livia Monteiro. Tenía 24 años, pero cargaba sobre sus hombros el peso de toda una vida. Cada mañana era una batalla contra el cansancio acumulado, contra el miedo de no lograrlo, contra la sensación constante de estar quedándose atrás. Y aún así, seguía adelante. Livia se despertaba antes que el sol, tomaba un café rápido, casi siempre recalentado, y tomaba 2 autobuses hasta la clínica donde trabajaba como recepcionista. Siempre era la primera en llegar y la última en irse, cumpliendo con excelencia tareas que nadie notaba. Atendía con una sonrisa discreta, organizaba historiales médicos, ayudaba a los pacientes mayores a sentarse. Nadie conocía sus sueños, nadie preguntaba por su vida. Era solo la chica de la recepción. Y para el mundo eso era suficiente. Cuando terminaba el turno, volvía a casa, un pequeño departamento en un barrio olvidado de la zona este, solo para cambiarse de ropa, darle un beso rápido a su madre
revisar los medicamentos y salir nuevamente. Por la noche, se ponía el uniforme de camarera y cruzaba la ciudad para atender eventos de lujo, donde los rostros se repetían, las sonrisas parecían ensayadas y la soledad se escondía detrás de vestidos caros. En ese entorno dorado, hecho para impresionar, Livia era invisible. Pasaba entre los invitados como si fuera parte del mobiliario. Nadie la miraba a los ojos. Nadie le decía un gracias sincero. Su valor estaba en la eficiencia con la que cargaba copas y fingía no existir. Pero detrás de aquel semblante sereno, había un universo que nadie veía. Livia estudiaba enfermería en una universidad pública. Por la noche, cuando lograba cambiar sus turnos, amaba cuidar, entender el dolor de los demás. Quizá porque ella misma sabía demasiado sobre eso. Su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 9 años. Su madre, gravemente afectada por una serie de ACV, ahora vivía en una silla de ruedas, con la mente atrapada entre lapsos de lucidez y silencios profundos. No tenía hermanos, no tenía ayuda. Todo recaía sobre los frágiles hombros de Livia, y nunca se quejaba. No porque no doliera, sino porque aprendió muy joven que nadie escucha el grito de quien no tiene un título, una belleza deslumbrante o un apellido de lujo. Esa noche en particular, estaba más cansada de lo habitual. Uno de los autobuses se retrasó. El gerente del evento le gritó por un detalle que ni siquiera fue su culpa. Su madre había tenido una pequeña convulsión por la mañana, y aún así, ahí estaba ella, sonriendo entre los invitados, equilibrando copas con la misma ligereza con la que sostenía el mundo. No lo sabía, pero sus ojos, aunque ocultos tras ojeras y pestañas sin maquillaje, tenían un brillo imposible de fabricar. Era la belleza de quien sobrevive cada día sin perder la dulzura. Fue entonces cuando sintió esa mirada, firme, invasiva, insistente. Alzó la vista por un instante, solo para encontrarse con el hombre más impactante que había visto en su vida, Enzo. Pero para ella, era solo otro cliente. Atractivo, sí. Rico, probablemente. Pero aún así, un hombre del otro lado del abismo. Bajó la mirada, volvió a su puesto, ignoró el nudo en el estómago que ni siquiera tuvo tiempo de entender. No tenía idea de que acababa de entrar en una historia que cambiaría su vida, porque a veces es justamente cuando el amor encuentra el dolor más escondido que nace algo imposible de olvidar. Cruzó el salón con pasos firmes y rápidos, como quien aprendió a ser discreta para sobrevivir. La bandeja en sus manos estaba perfectamente equilibrada, y sus ojos, aunque atentos al suelo, revelaban una concentración que solo quien vive entre el cansancio y la obligación es capaz de sostener. Livia no quería estar allí, no quería escuchar más bromas de clientes borrachos, ni soportar miradas que la desnudaban sin permiso. Quería ir a casa, acostar a su madre, estudiar un capítulo más de anatomía, tal vez llorar en silencio sobre la almohada, pero no podía. La vida no da pausas a quienes nacieron sin red de protección. Fue entre una copa y otra que sintió algo extraño, como si un par de ojos atravesara su rutina. Levantó el rostro por reflejo, con el aire defensivo de quien ya ha visto lo peor, y entonces las miradas se cruzaron. Él estaba allí, recostado con naturalidad contra una columna, camisa parcialmente abierta, traje oscuro impecable, copa en mano y una sonrisa ladeada que parecía guardar secretos. Los ojos grises de Enzo no titubearon, miraban los de ella con un interés genuino. No era lujuria, era curiosidad, y eso la incomodó. ¿Por qué un hombre así la miraba como si ya la conociera? Con permiso, dijo él, acercándose sin apuro, con la seguridad de quien no tiene que correr. Su voz era grave, envolvente, firme. Livia se detuvo por un segundo, confundida. ¿Necesita algo?, respondió sin emoción. Un motivo para conocerte, dijo él, con una media sonrisa, como si estuviera acostumbrado a encantar. Ella no rió, no se sonrojó, solo lo miró como si supiera exactamente quién era. Uno más que cree que una frase ensayada puede comprar el tiempo de alguien que apenas tiene tiempo para sí misma. Otro guapo con demasiado dinero y muy poca humildad. Estoy trabajando, respondió, seca, y se dio vuelta para seguir. Enzo, por primera vez en años, fue ignorado. Sus amigos, a lo lejos, observaban todo.
riéndose con discreción, como quien espera un espectáculo. Pero lo que parecía un simple rechazo encendió en él algo mucho más peligroso que el orgullo herido, interés real. No sabía exactamente por qué, pero aquella mujer, con mirada firme y pasos decididos, tenía algo que ninguna otra tenía, y necesitaba descubrir. Más tarde esa noche, interceptó su camino otra vez, esta vez sin encanto forzado. ¿Te gusta el café?, preguntó, serio. No estoy en venta, respondió ella sin dudar. No quise decir eso. Solo quería conocerte. Ella lo observó. Por primera vez, notó un rastro de humanidad allí. Un cansancio disimulado, tal vez. Una fragilidad escondida. Pero no bajó la guardia. No tengo tiempo, dijo, y estaba por irse, pero se detuvo por un segundo, mirando por encima del hombro. Y no pareces alguien que entienda el valor del tiempo de los demás. Esa frase quedó clavada en Enzo como una aguja fina y certera. Él, que siempre tuvo el mundo al alcance de sus dedos, por primera vez sintió que el control se le escapaba. Y fue allí, en esa noche de luces falsas y promesas huecas, donde algo verdadero nació, sin que ninguno de los dos lo notara. Él no dijo su apellido, ella no preguntó. Él dejó de lado los reflectores, ella mantuvo su escudo. Pero lo que empezó como un juego se convertía, con cada palabra no dicha, en una chispa a punto de incendiar sus dos mundos. En los días que siguieron, Enzo de la Croix no lograba concentrarse. Había algo en esa mujer que lo descolocaba de un modo que ni las cifras millonarias, ni los viajes en yate, ni las noches con champán francés podían anestesiar. Intentaba volver a su rutina de reuniones, inversiones, almuerzos con accionistas, pero en algún rincón de su mente, entre la firma de un contrato y el clamor de otro proyecto millonario, ahí estaba ella, Livia, con su mirada firme, su voz decidida, su negativa directa y sin rodeos. Era como si alguien hubiera presionado una tecla que él no sabía que existía, y ahora no podía apagarla. Demasiado orgulloso para admitir que aquello ya era más que una apuesta, Enzo empezó a planear encuentros casuales. Averiguó su nombre discretamente con un empleado del hotel. Inventó excusas para estar cerca de la cafetería donde ella paraba 15 minutos entre un trabajo y otro. Aparecía allí con libros abiertos, fingiendo trabajar, como si el destino le jugara a favor. Y, curiosamente, a pesar de toda la armadura emocional que ella llevaba encima, ella también empezó a notar su presencia. Él decía que era solo un empresario más, ocultaba su apellido, hablaba poco de sí mismo, pero escuchaba con atención cada palabra que ella decía, y eso era nuevo para Livia. Ningún hombre había parado a escucharla de verdad. Ninguno le había preguntado por qué parecía tan cansada o qué estudiaba en las madrugadas frías. Enzo sí lo hacía, sin prisa, sin forzar, y con el tiempo, algo en ella comenzó a aflojarse, como si al fin alguien pudiera verla más allá del uniforme. Livia le habló de su madre enferma, del agotamiento, de la carrera de enfermería que casi abandonó, del miedo a fracasar. Enzo la escuchaba como si cada palabra fuera un mapa hacia un mundo que él no conocía. Y en el fondo, lo era, porque por primera vez en su vida estaba conociendo a alguien que no quería nada de él, solo respeto. Ella reía con él, reía de verdad, reía con los ojos. Y eso lo desarmaba más que cualquier rechazo. Comenzó a querer verla sonreír más seguido, empezó a importarle, comenzó a cambiar rutinas enteras por esos pequeños momentos que nadie más sabía que existían. Pero detrás de todo eso, había dos verdades silenciosas que crecían como grietas invisibles. Él aún no le había dicho quién era, y ella empezaba, poco a poco, a confiar. El juego de seducción, nacido del orgullo y la vanidad, ahora se transformaba en algo que ni el propio Enzo sabía cómo manejar. No quería conquistarla para sentirse vencedor. Quería tenerla cerca porque, con ella, se sentía más humano, más auténtico, menos solo. Pero todo secreto tiene fecha de caducidad, y mientras el amor crecía en tierra fértil, la sombra de la mentira se volvía cada vez más grande. Enzo no sabía cómo contarlo. Tenía miedo de perderla. Miedo de que, al revelar la verdad,
todo lo que estaban construyendo se viniera abajo. Livia, por su parte, empezaba a soñar de nuevo, aún con cautela, aún con cicatrices, pero algo en su interior se encendía. Su mirada se volvía más liviana, sus días más soportables. Tal vez, solo tal vez, ella también se estaba permitiendo creer. Pero en toda historia donde el amor nace en un campo minado de secretos, siempre hay un punto en el que todo estalla, y el tiempo se estaba acabando. Había algo diferente en esa mañana de sábado. La ciudad aún despertaba, perezosa, con el cielo teñido de un azul tímido, mientras el aroma del pan recién horneado escapaba de las panaderías por las esquinas silenciosas. Enzo, por primera vez en años, no corrió a revisar su celular al abrir los ojos. No respondió correos, no miró la bolsa de valores. Estaba en otra frecuencia, la misma en la que vivía Livia. Estaba despojándose, capa por capa, sin darse cuenta, sin querer, como quien olvida que llevaba una armadura, hasta sentir el viento sobre la piel desnuda. En la pequeña cafetería donde siempre se encontraban, por casualidad, encuentros que ya no eran casuales, Enzo llegó primero. Livia, con el cabello suelto por primera vez, vestía una camisa sencilla y unos jeans gastados, pero a sus ojos era la mujer más hermosa del mundo. Ella se sentó frente a él, aceptó el café con una sonrisa que duró un poco más de lo habitual, y ese silencio inicial fue distinto. No era incómodo, era cómplice. Era como si el mundo se hubiera apagado por unos instantes, dejando solo a ellos dos, entre tazas y verdades atragantadas. Siempre quise ser enfermera, dijo de repente. Cuando era niña, mi madre me decía que tenía manos que sabían cuidar, y yo le creía, hasta que ella se enfermó, y empecé a cuidar de verdad. Enzo la observaba, como quien contempla una escena que no se atreve a interrumpir. Ya no habla, continuó, con la voz quebrada. Solo me mira, a veces sonríe, otras veces me confunde con mi abuela, pero no importa, sigo cuidándola. Porque eso es lo que uno hace por quienes ama, ¿no? Había algo tan crudo y real en esa confesión, que Enzo no pudo responder de inmediato. Respiró hondo, y por primera vez sintió ganas de hablar de sí mismo, sin cifras, sin máscaras, sin escudos. Perdí a mi madre cuando era joven, dijo, bajando la mirada, y juré que nunca dependería de nadie. Construí mi mundo sobre esa promesa. Me cerré, hice todo para ganarme el respeto. Pero, en el fondo, solo tenía miedo de volver a sentir dolor. Livia levantó los ojos, sorprendida. Él siempre parecía tan entero, tan inalcanzable, tan seguro de sí. Pero allí, en esa mesa, había un hombre roto en silencio. Un hombre que, como ella, cargaba heridas ocultas. «No pareces alguien que deje ver sus cicatrices», dijo ella con ternura. «Porque cuando las ven, saben dónde pueden herirte», respondió él, casi en un susurro. Esa conversación fue como una grieta abierta en el pecho de ambos, un intercambio de vulnerabilidades que lo cambiaba todo. Ya no era solo atracción, ni curiosidad, era algo más profundo, algo que nacía del dolor, del respeto, de la escucha real. Enzo comenzó a admirarla no solo por su belleza o su fuerza, sino por la forma en que lograba ser fuerte sin dejar de ser sensible. Y Livia, aunque en silencio, empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, ese hombre que apareció como una distracción improbable, fuera en realidad el primero que veía quién era ella de verdad. Pero incluso frente a tanta intimidad, la mentira seguía flotando entre ellos. Enzo aún ocultaba quién era, su apellido, su fortuna, la maldita apuesta, y cuanto más se involucraba, más difícil era contarlo. La acompañó hasta la parada del autobús. Se despidieron con un abrazo largo. Su corazón latía desacompasado. Estuvo a punto de decirlo, pero no lo hizo, porque el miedo a perderla era ahora más grande que el orgullo de haberla conquistado alguna vez. Y, como al destino le encantan las ironías, era exactamente ese silencio el que preparaba el dolor más grande de su historia. Lo que comienza como un secreto, si no se confiesa, se convierte en una bomba, y cuando explota, no destruye solo lo que ya fue construido, también arranca la esperanza de lo que pudo haber sido. Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche en que todo salió a la luz, con la crueldad precisa
de quien no tiene intención de perdonar corazones. Era el cumpleaños de uno de los empresarios más poderosos del sector hotelero, un evento rodeado de periodistas, inversores y celebridades. Enzo se había prometido a sí mismo que no iría. No quería volver a ese ambiente de apariencias y sonrisas plásticas desde que conoció a Livia, pero sus socios insistieron. La empresa necesitaba su presencia. Su imagen pública era un pilar que sostenía más de lo que le gustaba admitir. Y con un nudo en el pecho que no sabía cómo explicar, fue, en el salón monumental del Hotel de la Croix, donde los candelabros parecían estrellas y los invitados se esforzaban por parecer importantes. Livia también estaba. La habían llamado a última hora para cubrir a una compañera que no fue. El pago de esa noche sería suficiente para comprar los medicamentos de su madre, y no podía rechazarlo. Llevaba su uniforme negro discreto, el moño apurado de siempre, y una placa con su nombre que apenas se sostenía en la tela gastada. No sabía dónde estaba. No sabía que ese hotel, ese imperio, llevaba el apellido del hombre que estaba conociendo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Mientras circulaba entre las mesas con copas relucientes, escuchó por casualidad a un grupo de hombres trajeados conversando. Reían fuerte, hacían comentarios vulgares, y uno de ellos soltó: Enzo ganó otra vez. Apostó que conquistaría a la camarera y lo logró. Él siempre gana, ¿no? Fue como si el tiempo se detuviera. Livia no quería creerlo. La sangre se le congeló, las manos temblaban, y el mundo pareció alejarse en un zumbido ensordecedor. Un camarero a su lado le preguntó si estaba bien. No respondió. Solo caminó con pasos mecánicos hasta el área reservada donde Enzo hablaba con unos inversores. Él la vio antes de que dijera nada. Sonrió, sorprendido y feliz de verla allí, pero lo que encontró fue una mirada que nunca había visto, una mirada fría, decepción pura, dolor crudo. ¿Qué apostaste conmigo?, preguntó ella con voz baja, pero afilada como un cuchillo. Enzo se quedó helado. Livia, puedo explicarlo. Me mentiste. Mentiste sobre todo, sobre quién eres, sobre lo que somos, sobre por qué te acercaste. Sí, al principio fue solo una apuesta, pero luego cambió. Yo cambié. Tú me cambiaste, dijo él, dando un paso hacia ella. No, Enzo, tú no cambiaste, solo supiste jugar mejor. Y yo fui la única que creyó de verdad. Él intentó explicarse. Dijo que se había enamorado de verdad, que ya nada más importaba, pero para ella nada justificaba el silencio, la traición, el uso. Se fue sin mirar atrás. Salió de aquel salón dorado como quien cruza un campo de batalla, herida, pero de pie. Sabía que no podía darse el lujo de romperse, no con la vida que llevaba, no con su madre esperándola en casa, no después de todas las veces que fue humillada por ser pobre, por ser mujer, por ser invisible. Enzo se quedó, inmóvil, rodeado de gente, pero completamente solo. El sabor de la victoria, por primera vez, era amargo como veneno, y en ese instante entendió lo que nunca antes había comprendido. Ganar a alguien por orgullo es lo mismo que perderla por amor. Durante toda su vida, Enzo de la Croix creyó que el poder significaba control. Control sobre los negocios, sobre las personas, sobre su propio destino. Que bastaba una orden, un cheque, una llamada, para arreglar cualquier cosa. Pero en aquella madrugada fría, sentado solo en el asiento trasero de su auto de lujo, con la cabeza apoyada en el vidrio y el corazón latiendo con un ritmo extraño, entendió, con la fuerza de una epifanía dolorosa, que no todo daño puede repararse con poder. Algunos requieren humildad, verdad, tiempo, y tal vez ni siquiera eso alcance. Livia había desaparecido. Apagó el celular, salió del grupo de la universidad, no volvió a sus turnos, desapareció de su mundo como si nunca hubiese existido, y eso lo hizo sentirse pequeño. Por primera vez, Enzo se sintió como un hombre común, un hombre que se equivocó, que lastimó a alguien que no merecía ser herida, y con eso se sintió menos millonario y más humano, como si las máscaras hubieran sido arrancadas a la fuerza, dejándolo solo a él, desnudo frente a la culpa. Los días que siguieron estuvieron marcados por una inquietud que ninguna reunión, ningún logro, ningún viaje
lograba callar. Enzo canceló eventos, rechazó propuestas, silenció el teléfono. Pasaba más tiempo en silencio que hablando. Recordaba cada palabra de ella, cada sonrisa tímida, cada confesión, y se odiaba por haber dejado que el orgullo guiara todo. La apuesta, el disfraz, la mentira, porque en el fondo, sabía, ella merecía la verdad desde el principio. Entonces, decidió buscarla, sin guardaespaldas, sin avisar a la prensa. Fue solo. Entró en barrios en los que nunca había estado. Sintió el asfalto agrietado bajo sus zapatos italianos, el olor de la comida sencilla saliendo por las ventanas, el sonido de niños jugando en las veredas. Allí, en esa realidad que siempre ignoró, comenzó a entender quién era Livia y por qué era tan fuerte. Encontró la dirección de su casa en uno de los registros de la empresa de eventos. Tocó la puerta. Una vecina abrió. Dijo que Livia estaba en el hospital con su madre, que había empeorado mucho en los últimos días. Y allí, entre esas paredes modestas, Enzo sintió que la vida real le tocaba el pecho, no con violencia, sino con un dolor manso y arrollador. Fue al hospital. Entró despacio, con el corazón en la garganta. La vio desde lejos. Livia estaba allí, agotada, sentada junto a la cama de su madre, los ojos enrojecidos, el cabello desordenado, las manos sosteniendo la mano de la mujer frágil que respiraba con dificultad. Enzo no tuvo valor para acercarse, solo la observó desde el otro lado del vidrio, y allí se rompió por dentro. En los días siguientes, empezó a enviar medicamentos caros de forma anónima, transfirió recursos al hospital a través de un fondo asistencial. Se aseguró de que la señora recibiera el mejor tratamiento, sin firmar con su nombre. No quería reconocimiento, no quería comprar perdón, solo quería hacer algo correcto, aunque ella nunca se enterara, pero Livia lo supo. Cuando descubrió que todos los gastos estaban siendo cubiertos por una fundación recién creada, buscó el nombre en el registro fiscal. El nombre del fondo era Monteiro Luz. Y allí, con el papel en las manos, rompió en llanto. Lo supo. Supo que solo una persona en el mundo podía haber hecho eso. Y por primera vez desde que salió de aquel salón lujoso, sintió que tal vez el hombre que rompió su corazón estaba intentando reconstruir algo, aunque fuera en silencio. Pero perdonar no es fácil. Y el amor, por más verdadero que sea, no sobrevive solo con gestos grandiosos. Se necesita más. Se necesita verdad. Se necesita coraje. Y era exactamente eso lo que el destino empezaba a preparar. El momento en que los dos volverían a mirarse a los ojos, no como enemigos, sino como personas que sobrevivieron a lo peor de sí mismas. La madrugada olía a alcohol hospitalario, a piso recién encerado y a suspiros contenidos. En la penumbra de la habitación 112, donde las máquinas monitoreaban latidos y las alarmas sonaban como susurros tecnológicos, Livia sostenía la mano de su madre como si fuera la única ancla que la mantenía en pie. El cuadro se había agravado. La neumonía se sumaba a la fragilidad neurológica. Los médicos habían sido claros. Había riesgo de paro cardíaco. Y aunque ella ya había enfrentado batallas más duras, la sensación de impotencia nunca había dolido tanto. Ya no sabía cómo seguir siendo fuerte. Fue en ese instante, casi como si el destino hubiera estado esperando el momento exacto en que sus defensas cayeran, cuando alguien llamó a la puerta. Una enfermera entró, avisando que alguien quería verla. Livia frunció el ceño, molesta por la interrupción, pero al salir, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era Enzo. Vestía jeans, una camiseta sencilla, y tenía los ojos más humildes que ella había visto jamás en alguien tan poderoso. No había arrogancia, ni encanto ensayado, ni esa postura de hombre inalcanzable. Solo él, cansado, vulnerable, lleno de culpa. No vine a justificarme, dijo él antes de que ella pudiera hablar. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento, por todo, por la apuesta, por la mentira, por no haberte confiado la verdad desde el principio. Livia guardó silencio. La rabia aún ardía en algún rincón. Pero lo que dominaba ahora era otra cosa. Un nudo en la garganta hecho de añoranza, miedo, amor y agotamiento.
No tienes idea de lo que me costó confiar en alguien, Enzo, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando por fin bajé la guardia, tú lo pisoteaste todo. Lo sé, y voy a cargar con eso siempre, respondió él, con la voz quebrada. Pero también sé que tú me cambiaste. Vi el mundo a través de tus ojos, y desde entonces no he podido volver a cerrarlos. Ella respiró hondo. Él continuó. Creé una fundación con el nombre de tu madre, Monteiro Luz. No quería que lo supieras, pero todo lo que tengo, todo lo que construí, ya no tiene sentido si no puedo compartirlo contigo. Livia sintió que el corazón le latía diferente. Él no pedía perdón con flores ni con discursos bonitos. Actuaba, y tal vez, solo tal vez, eso fuera más verdadero que cualquier gesto romántico ensayado. «Eres un hombre que no sabe perder, ¿no?», preguntó ella, con una leve sonrisa. «No, hasta que te perdí», respondió él, en un susurro. Fue en ese momento que el monitor cardíaco se disparó. Los dos corrieron a la habitación. La madre de Livia empeoraba rápidamente. Entraron los médicos. Enzo salió, respetando el momento, pero se quedó allí, en el pasillo, esperando, rezando, algo que jamás había hecho en su vida, para que la mujer más importante en la vida de Livia sobreviviera. Después de horas de tensión, llegó la noticia. La madre se había estabilizado. «Un milagro», dijeron algunos. «Resistencia», dijo el médico. «Amor», diría cualquiera que conociera la dedicación de esa hija. Cuando Livia salió de la sala, miró a Enzo desde lejos. Él no dijo nada, solo la miró, como quien comprende que algunas victorias no se sostienen con las manos, sino en los ojos de quien se queda. Y allí, entre el cansancio infinito y una gratitud no confesada, ella se acercó y lo abrazó. No fue un beso, no fue una promesa, fue solo un abrazo, pero lo decía todo. Era el primer paso hacia algo nuevo, algo más real, más vulnerable, más posible, porque a veces el amor necesita romperse primero para renacer con raíces más profundas. El tiempo pasó como pasa después de una tormenta, lento, silencioso, pero cargado de reconstrucción. Livia no volvió inmediatamente a los brazos de Enzo. Volvió, primero, a sí misma. Terminó la universidad con lágrimas en los ojos al cruzar el escenario de graduación, con el diploma temblando en las manos y la silla de ruedas de su madre detenida al fondo del auditorio, donde unos ojos ya apagados aún brillaban con un reflejo de orgullo. Empezó a trabajar en un centro de salud comunitario, donde cada paciente era tratado con la misma dignidad que ella siempre había deseado recibir. Y cada día, antes de ponerse la bata blanca, recordaba todo lo que había superado, el dolor, el hambre, las decepciones, y sonreía, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, al fin, sabía quién era. Enzo también cambió. Vendió parte del holding, dejó de lado los eventos lujosos, las reuniones interminables, los amigos que solo sabían reírse de apuestas vacías. Comenzó a visitar comunidades, a conocer historias reales, a financiar proyectos de salud y educación, no por marketing, sino porque realmente quería devolver algo al mundo. Se lo veía con frecuencia en hospitales públicos, escuchando a médicos, conversando con pacientes, sentado en bancos duros donde antes jamás habría imaginado estar. Era como si hubiera descubierto, aunque tarde, que la verdadera riqueza habita donde el dinero no alcanza. Durante meses no se vieron, hasta aquella noche. El evento era benéfico, organizado por una de las ONG financiadas por Enzo, para apoyar a enfermeros recién graduados que trabajaban en zonas vulnerables. Livia fue invitada como ponente. Dudó antes de aceptar, pero algo dentro de ella, quizás el corazón, quizás el valor, le dijo que había llegado el momento. Entró al salón con un vestido sencillo, azul oscuro, el cabello suelto cayendo por la espalda, los ojos más serenos que nunca. Enzo estaba al fondo, con una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. Cuando sus miradas se cruzaron, todo quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Después de la charla, donde habló sobre cuidar, resistir y volver a empezar, él se acercó, con pasos lentos, sin prisa. Ella lo esperaba, esta vez sin escudos, sin rencores, sin miedo. «Estás aún más hermosa», dijo él,
casi en un susurro. «Y tú, estás real», respondió ella con una leve sonrisa. «Quería preguntarte algo, pero no hoy, no aquí. Solo verte ya es más de lo que imaginé. Entonces pregúntame», dijo ella, levantando el mentón con la mirada firme. «¿Tú crees en los nuevos comienzos?» Livia lo miró durante unos segundos, y entonces, como si todas las heridas finalmente hubieran sanado, le dijo que sí, con los ojos. Salieron de allí juntos, no como dos desconocidos intentando llenar vacíos, sino como dos sobrevivientes que se eligieron de nuevo, y esta vez, con verdad. Caminaron por las calles iluminadas de la ciudad como iguales, sin secretos, sin máscaras. La noche estaba fresca, la luna alta. Caminaban tomados de la mano, en silencio, pero dentro de cada uno, el corazón gritaba en voz alta: «Esta vez es amor de verdad». Habían pasado 5 años desde aquella primera noche en que una mirada arrogante chocó contra la fuerza silenciosa de una mujer invisible. Y si alguien hubiera dicho, en ese entonces, que ese encuentro improbable lo cambiaría todo, quizá nadie lo habría creído, pero la vida, esa artesana impredecible de giros inesperados, cosió los retazos de dolor, orgullo, coraje y ternura, con hilos tan precisos que lo improbable se volvió destino. Y lo que nació de una apuesta se convirtió en familia. Hoy, Enzo Delacroix no es conocido por los ceros en su cuenta bancaria, sino por las instituciones que transformó. La Fundación Monteiro Luz, creada en honor a la madre de Livia, se ha expandido por más de 20 estados, ofreciendo atención médica gratuita a comunidades olvidadas. Livia, ahora doctora en enfermería comunitaria, lidera los programas de campo, acompaña caravanas médicas, capacita profesionales y lleva dignidad donde antes solo había abandono. Viven en una casa sencilla, rodeada de árboles y voces de niños, en un barrio donde la riqueza se mide en sonrisas sinceras y tardes perezosas de domingo. Tienen una hija, Aurora, que heredó los ojos del padre y el corazón de la madre, y que corre por el patio con el entusiasmo de quien ya nació sabiendo que es profundamente amada. Una vez, invitaron a Enzo a una entrevista en cadena nacional sobre su transformación de empresario a filántropo. Sentado frente a las cámaras, con aquella misma sonrisa ladeada que un día fue su marca registrada, respondió la pregunta que muchos querían hacer. «Señor Delacroix, ¿qué cambió su vida?» Respiró hondo, miró directamente a la cámara y respondió: «Una mujer que no se vendió por apariencias, que no se doblegó ante mi dinero y que me mostró que el amor verdadero no se compra ni se gana con una apuesta. Se construye día a día, con verdad, sacrificio y presencia». La imagen se volvió viral. 1000 se emocionaron, pero Livia, en casa, solo sonrió. Sabía que esas palabras no eran para el público, eran para ella. Esa noche, mientras acostaban a Aurora, ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Casi no lo creí». «¿En mí?», preguntó él. «En el amor», respondió ella. «Pero tú me enseñaste que incluso lo que empieza mal puede terminar siendo lo que más necesitábamos». Él la besó en la frente, y allí, en el silencio de un hogar construido con ladrillos de perdón, se durmieron juntos, como quien sabe que ganó la más grande de todas las batallas, la de ser amado por completo.